Seguimos con el estudio de Daniel. Hoy vamos a comenzar a ver ya lo profético, que eso fue lo que dejamos en pausa, porque el estudio que hicimos en el ayuno fue basado en la vida de Daniel. Entonces, ahorita vamos a ver solo el capítulo 7. Yo había planeado ver los dos, pero es casi imposible porque es mucho material histórico y profético. Entonces, lo vamos a hacer solo capítulo 7. Y quiero comenzar recordando algo que vimos en la vida de Daniel, y es el rol que juegan los sueños. En Daniel, los sueños juegan un rol muy importante. Y esto les voy a decir, personalmente me puse a pensar, realmente yo no mucho me recuerdo de los sueños. Bueno, uno siempre sueña, digo yo, uno siempre sueña. Pero tal vez yo me di cuenta que había bloqueado un poquito los sueños. Porque estaba en un lugar que parecía mi casa, pero no era. Y estaba con unas personas que conocía, de repente que sí, de repente que no. O sea, uno siempre tiene sueños extraños y que no tienen significado, tal vez, ¿verdad? Pero hay unos que sí. Y yo me di cuenta, tal vez yo he bloqueado los sueños. Yo quiero tener mente abierta, corazón abierto, espíritu abierto para recibir de sueños. Y les voy a decir, ya he comenzado a recordarme este tiempo. O sea, que los animo a que lo hagan también, porque el Señor habla a través de sueños. Y comencemos a ver lo que dice Job 33, 14 al 16, que es un versículo que lo hemos leído varias veces, pero quiero volverlo a traer porque hoy vamos a hablar de un sueño de Daniel. Miren lo que dice, ciertamente Dios habla una y otra vez en un sueño, en una visión nocturna. Cuando un sueño profundo cae sobre los hombres mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. El Señor nos habla a través de sueños, entonces estemos pendientes. Recordemos, vamos a ir hasta Daniel 1, porque ahí hay una mención que quiero traer a memoria. Dice Daniel 1:17, dice a estos 4 jóvenes, que era Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, pero de ellos dice, a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Eran jóvenes muy sabios, muy bien preparados, y los terminaron de preparar ahí en Babilonia para servir a Nabucodonosor, ¿se recuerdan? Pero miren lo que dice Daniel, y eso es lo que quiero resaltar porque de esto se va a tratar la clase. Dice, además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Daniel tenía esta habilidad especial sobre los otros jóvenes ya vimos la primera parte, de interpretar los sueños de alguien más. Vimos que interpretó cuando ningún sabio, ningún mago, ningún hechicero de Babilonia pudo adivinar ni interpretar el sueño de Nabucodonosor. Él pudo por revelación saber cuál era el sueño y después dar la interpretación. Pero lo interesante, porque lo traigo ahora a memoria, también fue el segundo sueño de Nabucodonosor. Él tenía habilidad de interpretar sueños, pero ahorita vamos a ver que Daniel va a tener su propio sueño profético. Y esto es diferente, ¿verdad? Porque antes habíamos visto que los reyes tenían sueños, pero ahorita vamos a ver, Daniel también tuvo sueños proféticos. Y este es de Daniel capítulo 7, es muy importante. Y solo quiero comenzar mencionando el tiempo en que él tuvo esto, porque es significativo. ¿Se recuerdan que vimos en la historia que estaba Nabucodonosor, después estuvo el yerno, después el otro yerno y después el hijo de la hija? Al final, ¿y quién era el hijo de la hija? Belsasar. Él fue el último rey de Babilonia. Y él fue muy desastroso realmente, y Daniel lo vemos un poquito apartado de la corte, pero fue en este momento preciso, en el inicio del reino de Belsasar, cuando Daniel va a tener este sueño profético. Y va a ser significativo porque Belsasar lo mencionamos cuando vimos la historia, creo que es el capítulo 5, que él era un rey desastroso, voluntarioso, feo. Y realmente ahí van a aparecer unas figuritas que se parecen a este hombre. Entonces él está así como intrigado por este sueño, porque él probablemente lo estaba relacionando con este rey. Pero este es en el primer año de Belsasar. ¿Y qué fue lo que él soñó? Él soñó con un mar. El mar que él soñó lo describe como el gran mar, que es el mar Mediterráneo. Y ahí está la costa de Israel, queda en el mar Mediterráneo, pero también está Europa, el sur, Italia, Grecia, Turquía, España,
el sur de Francia, el norte de África. Es muy céntrico, ahí se une Europa, Asia y África. Es muy importante este mar. Y eso fue lo que él vio, y es significativo en la historia que él va a recibir en la revelación. Y mire cómo comienza diciendo, ¿qué es lo que comenzó a ver? Dice, los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ya sabemos cuál es el gran mar, pero ¿cuáles son estos 4 vientos del cielo que combatían? Había un choque. Imagínense este mar, ahí estaban estos vientos combatiendo. Y esto ya vamos a comenzar a analizarlo. O sea, no les voy a contar todo el sueño, después interpretarlo, sino que de una vez vamos a ir interpretándolo. El mar, ¿qué significa? Y voy a usar la simbología y lo que dice la Biblia para interpretar, no me estoy inventando nada. Dice el mar, en Apocalipsis 17, dice qué significa. Dice, el mar, las aguas que has visto son pueblos, naciones y lenguas. Específicamente, ¿qué naciones, pueblos y lenguas? ¿En qué área? Del mar Mediterráneo, muy bien, mar Mediterráneo. Entonces ahí es donde se está viendo este choque. Este es el setting. El setting es el mar Mediterráneo y las naciones que están alrededor. Las aguas son los pueblos, son naciones, es el mundo en general, pero en este particular es el mundo Mediterráneo y los pueblos que ahí habitan. Y después habla de viento, y ya en otras clases hemos visto lo que significa viento. En hebreo es ruach, y es espíritus, que uno dirá el Espíritu Santo, claro, es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo, pero es Espíritu Santo, pero ¿hay otros espíritus o no hay otros espíritus? Sí, hay unos espíritus buenos, hay unos espíritus malos, ok. Entonces, por el contexto aquí uno comienza a ver, bueno, ¿qué espíritus habrán en las naciones que están alrededor del Mediterráneo? Que no es Israel, lo que nos comenzamos a imaginar cosas, ¿verdad? ¿Qué se podría definir como estos espíritus que están en choque, combatiendo en medio del Mediterráneo, buscando, y vamos a ver, esto se los voy a adelantar, buscando tomar el poder y el control? De eso se va a tratar. Y solo va a hacer una referencia en Efesios para dar la base bíblica. Esto es, en la Biblia, aquí habla de, ¿se recuerdan ese versículo que está en Efesios 6, que habla de nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino con principados, potestades, y habla de potestades de los aires? Entonces estamos hablando de aires, ruaj, y ahí hay poderes, potestades espirituales que están en el aire, entre el cielo y la tierra, sin ese espacio. Entonces, evidentemente lo que estaba viendo acá Daniel era un choque de estos espíritus que están tratando de tomar control del área. Eso pasa siempre, lo que pasa es que solo lo vemos en forma de este rey hizo guerra contra aquel rey, pero detrás de esos poderes terrenales hay poderes espirituales. Y eso fue lo que comenzó a ver Daniel. Y en eso él va a tener esta imagen del mar, pero va a ver que del mar van a salir unas bestias, lo llama él. Bestias porque son raras, o sea, son animales pero raros, ¿verdad? Que se parecen a animales pero tienen otros elementos extraños. Entonces Daniel está viendo que del mar están saliendo estas bestias y van a ser 4. Vamos a ir viéndolas uno por uno, pero vamos a saltarnos, como les digo, vamos a ir intercalando descripción con interpretación, y la interpretación se la dan a Daniel. Entonces no era como que, ay Ana, te estás inventando, no, la Biblia dice, a Daniel le dijeron, o sea, es clarísimo, no había mucho que adivinar, ¿verdad? Esta visión es bastante clara. No hay mucho que adivinar, solo la última es donde está como un poquito de drama, porque ya lo traemos a nuestros días, pero veamos de qué interpreta la visión de qué significan estas 4 bestias. Y en Daniel 7:17 dice, estas 4 grandes bestias ¿son qué? Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces queda clarísimo que ¿quiénes son? Estas bestias representan reyes, reinados.
Ok, y después dice, después recibí, y aquí es donde se lo voy a adelantar de una vez porque a veces cuando estamos hablando de las bestias nos da miedo, y de hecho a Daniel también se va a asustar un poco, ¿verdad? Como, ay, ¿qué es eso? Horrible, ¿verdad? Pero el mensaje al final dice, hay reyes y reinos que se van a levantar en esta tierra, pero al final sepan esto, que Dios está en control, y dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces ya sabiendo esto, ok, sigamos pues viendo estos monstruos, porque son casi que, de verdad, si yo hubiera tenido este sueño, yo hubiera dicho, sueño, esto se llama pesadilla, ¿verdad? Pesadilla, porque son unas cosas espantosas, ¿verdad? Y vamos a ir viendo una por una. Vamos a ir viendo qué reino, qué rey representan. En Daniel 7:4 habla de la primera bestia y cómo la describe. La describe, no está tan feo era como un león, y la peculiaridad es que tenía alas de águila. Y vamos a mencionar esos dos animales y con qué la Biblia los vincula. Y dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, porque cada bestia tiene la descripción de qué animal y cómo era, pero también describe qué pasa con ella. Dice, estaba mirando hasta que sus alas fueron quebradas, arrancadas y levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, solo mencionemos a qué representa bestia, a qué reino. Babilonia. ¿Y por qué es figura de Babilonia? Es muy fácil, en la Biblia lo describe, y esto Daniel lo vio y él supo, ¿verdad? Porque en la Biblia habla en Jeremías 49, en Lamentaciones 4, en Ezequiel 17 menciona Babilonia y la describe como águila. Y en otros, en Jeremías 4, en Jeremías 49 y en Jeremías 50 menciona a Babilonia como león. Entonces no hay ni mucho que adivinar, solo uno hace una extrapolación de escrituras ahí, escrituras cruzadas y referencias cruzadas, y uno ya encuentra que figura león, águila, Babilonia. Y otro detalle es la descripción de lo que pasa con la bestia, porque dice que le son arrancadas las alas. ¿Se recuerdan el sueño que se corta el árbol y que cae, y que Nabucodonosor llega a convertirse como una bestia? ¿Se recuerdan que lo vimos? Bueno, pero él cae en el piso, pero después es levantado porque reconoce al Altísimo. Entonces le es dado a esta bestia corazón de hombre. Entonces lo describe cómo es puesto en el piso, pues después levantado como hombre con corazón de hombre. Esto es una descripción que da mucho honor a Nabucodonosor. Haciéndolo, es una bestia apocalíptica, ¿verdad? Su reino, pero de repente él, al reconocer a Dios, él le fue dado corazón de hombre. Qué bien. Él de verdad que sí, fue muy, muy interesante su reino. Entonces, esto para Daniel lo vio y dijo, sí, ya sé qué significa. La Biblia habla de Babilonia, águila, león, corazón de hombre, lo entendió perfectamente. Después viene la segunda bestia, y aquí es donde está, ni siquiera, todavía estamos, recuérdense, en el momento en que pasa el sueño. El momento en que pasa el sueño, todavía está Belsasar. Entonces, era fácil adivinar cuál era esta bestia, pero cuál era la siguiente. Ya podría tal vez estar surgiendo un poder. Tal vez lo pudo haber adivinado. Pero vamos a ver la descripción, y eso son detalles que Daniel no sabía. Pero miren cómo describe la segunda bestia, o al segundo rey. Dice aquí otra segunda bestia, y a qué se asemejaba, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Okay, que representa el imperio medo-persa. Los medos y los persas que se unieron, y en qué forma uno lo conecta. Bueno, primero porque fue el orden, pero segundo, la descripción es muy clara.
se alzaba, era un oso y se alzaba de un lado más que el otro, y Persia fue más fuerte que Media. Tal vez comenzaron igual, parejito, y de repente Persia subió mucho más fuerte que Media. Se hizo muy evidente. A pesar de que Media fue el que comenzó el reinado con Darío, pero después Persia le ganó a los medos, entonces tomó relevancia. Y otro detalle interesante es de las 3 costillas. Dice que este oso tenía 3 costillas entre los dientes, lo cual puede relacionarse con 3 conquistas importantes que hicieron ellos. Dice, devora carne, o sea que ve y gana territorio, gana otros pueblos, porque los babilonios, los asirios y los medopersas, ellos no se quedaron como, ok, tengo aquí mi lugarcito y aquí me voy a quedar. No, yo quiero ir a conquistar, y quiero ir a conquistar, y quiero ir a conquistar. Y esa es parte del choque de espíritus. Ustedes vamos a leer, conforme vamos avanzando en la profecía, vamos a oír las siguientes frases. El príncipe de Grecia se enfrentó con el príncipe de Persia, porque son espíritus y potestades que chocan en el espíritu y que se manifiestan en la carne, ¿verdad? Entonces esos son los espíritus que están en choque, están en competencia, pero no se van a quedar tranquilos. Entonces, ¿qué hicieron los medos persas? Ellos fueron a conquistar Babilonia primero, después ya vencieron a los babilonios, siguieron avanzando, fueron a Lidia, que queda en Turquía, Asia Menor, y hasta Egipto llegaron. Tuvieron estas victorias importantes los medos persas. Entonces ya vamos por la segunda bestia, el segundo reinado. Daniel tal vez podía avisorar que reinado iba a surgir, aunque todavía no, porque el primer año de Belsasar. Pero la que viene después, la tercera y la cuarta, él sí no tenía forma de saberlo. Pero por eso les digo, este sueño no es una invención de Daniel, es una revelación divina que le está hablando de los imperios de la tierra que se están subiendo y bajando. Entonces, ¿cuál fue el siguiente imperio? La tercera bestia la describe de la siguiente manera en Daniel 7:6. Y dice, no les parecen extrañas estas figuras, pero bueno, así como, ¡ay! Por eso les digo, si yo hubiera tenido este sueño, ¡ay, qué pesadilla tuve anoche!, ¿verdad? Espantoso. Dice, aquí otra semejante a un leopardo. Y esto es lo extraño. ¿Se recuerdan? Babilonia tenía 2 alas, pero esta tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Daniel no tenía forma de saber quién era esta, pero nosotros ya sabemos por la ventaja de la retrospectiva que era Grecia. Y por cómo esta figura representa a Grecia. Quien levantó a Grecia, el imperio helénico, fue Alejandro Magno. Y Alejandro Magno es muy semejante a un leopardo, porque él en su conquista lo hizo tan rápido. Fue rapidísimo, comenzó, ya a los 32 años ya había conquistado, ha llegado hasta la India, Pakistán, regresado, ha ido a Egipto, 32, y a los 33 murió. Ya había conquistado el mundo a esa edad, rapidísimo. ¿Y por qué 4 alas? 4 alas rápido, lo ayudaron 4 generales. Y 4 cabezas también, 4 generales, porque vamos a ver que las cabezas también representan líderes o reyes. Y del imperio de Alejandro Magno, que era gigante. Y aún ocupó Israel. Y solo un paréntesis, noten que todos estos imperios tienen que ver con Israel, porque esa es la revelación, tiene que ver todos estos. Pero ¿por qué no estamos hablando del imperio China? ¿Por qué no está en el mar Mediterráneo? ¿Pero porque no tienen que ver con Israel? Tiene que ver la historia con Israel. Eso es lo crucial, porque ahí está el centro de la historia del mundo. De eso se trata. Entonces, ¿cuáles son estas 4 cabezas? ¿Cuáles son esas 4 alas? Eran los 4 generales. Cuando, solo les voy a escribir más o menos, Alejandro Magno salió de Macedonia, que es al norte de Grecia, conquistó Grecia, después conquistó Asia Menor, venció a los medopersas,
impresionante, bajó, pasó por la tierra de Israel, fue hasta Egipto, después se topó con el Sahara. Ay, no me interesa mucho conquistar el Sahara, entonces se regresó. ¿Y hacia dónde fue? Bueno, ya había pasado por Babilonia, siguió yendo hacia Media, más allá, hasta que llegó por India, Pakistán. No había mucho más que ir a conquistar allá. Se regresó, en el regreso ya tenía 32, 33 años, cuando se enfermó. Alejandro Magno, eso fue lo que lo derrotó, la enfermedad. Una enfermedad rara, algunos dicen tal vez lo envenenaron, puede ser, ¿verdad? Pero él no tenía heredero. Entonces, ¿qué hicieron? El reino gigante que había conquistado se dividió en 4 regiones. Vamos a mencionarlas en un ratito. Pero estas son las 4 cabezas que salieron del leopardo. De este imperio helénico salieron estos 4 líderes principales, que tenían menos poder, pero igual estaban conectados con Alejandro Magno, que era el imperio helénico, así se llama. Ahora hablemos de la 4ª bestia. Vamos a estar mencionando mucho de esta tercera bestia o del tercer reinado y el 4.º reinado, y cómo se ha cumplido y cómo proyectas el futuro también. Pero esta es la bestia más extraña, y esa es la que más intrigó a Daniel. Digo, ¿qué es esto? ¿Verdad? Primero porque es horrible, ¿verdad? Y dice aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. Solo les voy a adelantar la interpretación y después vamos a ir viendo cómo va proyectando hacia el futuro, ¿verdad? Pero sabemos en el orden de los imperios está el imperio babilónico, medo-persa, helénico, y después viene romano, muy bien, Roma. Entonces sabemos que ese es el orden. Y otra ¿cómo se dice? Otra luz que nos da histórica de este orden de imperios es otro sueño que vemos también en Daniel. ¿Se recuerdan? Hubo otro sueño en Daniel, que estábamos hablando de imperios que se dan consecuencia. ¿Cuál fue este sueño? Muy bien, la estatua. Y quiero que regresemos ahí porque es un paralelo directo con este sueño que tuvo Daniel. El Nabucodonosor soñó esta estatua grande, imagino que él se miraba ahí, ¿verdad? La cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, vientre de bronce, después piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro, ¿verdad? Entonces veamos cómo fue que vimos cómo eran las partes. La cabeza de oro es Babilonia, Medo-Persa los brazos de plata, Grecia el vientre y Roma las piernas de hierro. Pero después estamos viendo que es casi como derivación de esta pierna, vamos a encontrar los pies. Pero los pies ya no son de hierro puro, sino que, ¿cómo los describe? Muy bien. Hierro mezclado con barro, y ustedes, hierro mezclado con barro, y lo describe como que endeble, eso no pega, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que va a llevarnos al último rey que va a haber en la tierra y sobre todo en esa región, que es el anticristo. Pero después viene la imagen, y eso es lo que tenemos que tener en el fondo, porque no nos gusta estar viendo estas bestias, estos reyes y reinos que están dominando la tierra. Pero el mensaje al final, ¿qué es? Que viene una roca que va a desmenuzar todos estos imperios del hombre, y esta roca es el Mesías. Este es el imperio del Mesías, va a venir a botar todos los imperios del hombre y a establecer el imperio perfecto, ¿verdad? Entonces, ¡ay, qué bueno! ¿Verdad? Es una buena noticia en medio de todo. Y vamos a ver que el sueño de Daniel también va a tener un buen final. Similar a esto, es un paralelo impresionante el sueño que tuvo, solo que ahorita lo vio no como estatua, que se miraba muy bonita, ¿verdad?
¿verdad? Lo vamos a ver como bestias, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito de los pies de hierro y de barro, porque dijimos que las piernas, ¿qué era? ¿Qué imperio era? Roma, muy bien, Roma. En su máxima expansión del imperio romano, es el que ven en el mapa, llegaba desde Israel, toda Asia y váyanse bordeando por el norte de África, pero vayámonos por Europa para hacerlo más reconocible. Está Asia Menor, que se volvió Turquía ahora, Grecia, Yugoslavia, la que era Yugoslavia, Italia, España, llegó hasta Alemania, llegar a Francia y España, y hasta Inglaterra, llegó hasta el sur de Inglaterra. O sea, todo eso que ven manchado de rojo y de morado era el Imperio Romano en un tiempo, era gigante. ¿Y en dónde está? A ver, ¿en qué mar? Mediterráneo. Por eso es que era la máxima bestia que llegó a ocupar todo eso con su ejército romano, cruel y sin piedad, ¿verdad? Llega a someter a todos los pueblos. Entonces vemos todo esto, pero ¿qué pasó con este imperio? Y nosotros, pues sí, como en Roma cayó con las hordas bárbaras y todo, pero hay un detalle que es importante saber, porque el imperio romano en un punto de la historia se dividió en dos, y eso no muchos, tal vez lo estudiaron así y no muchos se recuerdan, pero eso es muy importante para esta interpretación bíblica, que el imperio romano se dividió en dos. Entonces ahí pero el imperio romano es uno, sí, comenzó como uno, pero se dividió en dos: el imperio romano occidente y el imperio romano de oriente. El imperio romano de occidente tenía su capital en Roma, pero el oriental tenía su capital en Constantinopla. Fue una división política, pero también religiosa. En el lado de Roma está la Iglesia Católica Apostólica Romana, y del lado oriental está la Iglesia Ortodoxa Rusa y Griega, ¿verdad? Cuya base está en Constantinopla, que era donde se basó el rey de esa división de Roma. ¿Okay? Y esto es importante para proyectarlo hacia el futuro, porque ¿qué pasó, verdad? Con esto, pues se fueron dividiendo en naciones. Ya no era tanto un imperio, se fueron formando ciertos imperios en Europa, ciertos imperios también en el otomano, pero el otomano iba conectado con el imperio oriental de Constantinopla, y bueno, hay muchas cosas históricas que pasaron, ¿verdad? Pero traigámoslo al día de hoy. ¿Cómo lo vemos el día de hoy? La parte de Roma occidental, que es la roja, que es la europea. ¿Qué hay ahora? La Comunidad Europea. Ok, ahí está la Comunidad Europea y Brexit, Britania, que está como que es más saliendo que entrando, ¿verdad? En este drama está ahorita Inglaterra, que se quiere salir, pero hasta ahí llega el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, ahorita vemos a la Comunidad Europea de este lado. Ahora, del otro lado, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y se los voy a resumir. O sea, pues está Grecia y los Balcanes, Turquía, ¿verdad? Y el Medio Oriente, pero hay mucha, lo que podemos ver en cuanto a trasfondos religiosos. De Europa casi que era cristiana, se volvió atea básicamente, y el otro lado es predominantemente islámico. Y esto es relevante. Les voy a contar unas cosas. Aquí les voy a tener la precaución de decir, abramos los ojos y tratemos de ver la interpretación como podría ser, porque el tiempo va cambiando, el tiempo va corriendo, y lo que la gente decía hace 10, 20 años, ahora no tanto. ¿Okay? Entonces, pero lo que tenemos que ver es el principio y ir tratando de ver cómo va aplicando. Pero ahorita
hace 20 años no era tan trascendental la interpretación islámica, pero ahorita vemos, esto podría ir por ese lado, ¿verdad? Por ese lado puede ser una manifestación de la profecía. ¿Y cómo vemos a Europa? Mucha influencia islámica. Entonces, yo lo que veo, se los menciono, ¿por qué? Porque tenemos que estar atentos. Si estamos hablando de unos pies de hierro y barro, imagínense todo lo cristiano, por lo menos principios cristianos, o sea, que aunque sea un francés, un alemán que no crean en Dios, pero tienen principios de no robar, de respetar, de respeto a la mujer, etcétera. O sea, tienen principios bíblicos, ¿verdad? Aunque tal vez ya los están votando. Pero, digamos, del otro lado, es la Europa oriental, no Europa, sino que, ¿verdad? La Roma oriental ya está muy islamizada, pero ahorita ya se está viendo esta mezcla, y puede ser que sea esta la mezcla que habla de barro mezclado con hierro. El barro mezclado con hierro, ¿se mezclan bien? No. Los principios y la forma de vida del Islam con la forma europea cristiana, ¿mezcla bien? No. Entonces ahí podría ser un índice. Y voy a mencionar otras cosas interesantes. Y encontré esta gráfica que me pareció muy ilustrativa de un lobo que se llama Islam, ¿verdad? Y van ahí las ovejitas, ¿verdad? Europeas. Ay, no, nosotros no somos islamofóbicos, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra del Islam, ¿verdad? ¿Y a dónde van? Directo a la boca del lobo, ¿verdad? Que se los quiere comer. Porque saben, al final, el Islam sabe qué quiere hacer. Y sabe que ni lo esconden. No es como decir, ay, ahí en secreto le dan. No, ellos dicen, nosotros queremos reconquistar Europa porque la queremos islamizar. Y los europeos, no, ellos no quieren decir eso, no es su intención. Lo están diciendo, el lobo está hablando, no le están oyendo. O sea, el lobo se los quiere comer, pero no, aquí no va a pasar nada. O sea, es tapar el sol con un dedo, pero en fin, así parece. O sea, me pareció muy, muy interesante esta gráfica. Y van felices. Nosotros no somos islamofóbicos, ¿verdad? Y ahí directo, ¿verdad? A la boca del lobo. Okay, eso está pasando en Europa, tristemente. Y quería mencionar, se me cruzó por enfrente, eso no lo sabía, muy interesante. Y se los quiero mencionar porque estamos hablando de las bestias que vio Daniel. Y resulta que hay una profecía islámica que habla de la bestia. ¿Qué les parece? Eso sí, yo sí sabía del Mesías, o que sería para nosotros el antimesías, ¿verdad? Porque ellos dicen, en nuestra Biblia dice, el Mesías va a reinar 7 años. Ellos dicen, nuestro Mesías va a reinar 7 años. El anticristo va a reinar 7 años, decimos nosotros, y ellos dicen, nuestro Mesías va a reinar 7 años. Y hay muchos paralelos, como que lo que ellos describen como su Mesías para nosotros es el anticristo. Hay muchos paralelos, eso sí ya lo había leído, pero esto me impresionó y lo menciono porque está en relación, hacen una mención de una bestia que se va a levantar. Oigan esto, está en el Corán 27:82 y dice, cuando llegue el tiempo del cumplimiento de nuestra palabra en contra de los infieles, ¿verdad? Ok, cuéntense ustedes entre los infieles, ¿oyeron? Ok, cuando llegue el tiempo del cumplimiento de nuestra palabra en su contra, saldrá a la tierra una bestia que les hablará, porque la gente no creyó en nuestras señales. ¿Qué tal? Ok, que ellos tienen una bestia que va a salir a hacerles justicia. Y estaba leyendo también que la bestia va a marcar a la gente. ¿Ay, qué? O sea, así dice el Corán. Y oigan esto, es que a mí me da escalofrío, de verdad, porque de verdad esto era otra detalle que yo no sabía. Y oigan lo que dicen sus escritos. No estoy segura si está en el Corán o el Surah, que Surah es como un poquito más extremo, ¿verdad? Otros escritos. Pero habla de que la bestia, ¿qué es lo que va a hacer la bestia? Se preguntan. La bestia se va a encargar de marcar a la gente. La va a marcar en la frente, a los musulmanes los va a marcar en la frente, porque...
Y cuando marque la bestia, marque en la frente, los musulmanes, su rostro se va a iluminar. ¿Y cómo lo va a marcar? Va a agarrar la vara de Moisés. Dije, uy, suelte eso, la vara de Moisés. Y dice que la va a agarrar y va a tocar en la frente. Entonces sus rostros se van a iluminar. Y a los infieles, dice, también los va a tocar, pero dice, va a agarrar el anillo de sellar de Salomón y les va a tocar la nariz. Y sus rostros se van a poner negros, así dicen. Entonces, cuando se sienten a la mesa con gente, van a saber por la señal, la marca de rostros iluminados o rostros oscuros, quién es islámico y quién es infiel. Entonces ahí van a poder tratar ya con los infieles. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Y dije, wow, esto sí que es, dígame si no es es como lo opuesto a nuestro Apocalipsis, ¿verdad? Y hablando de marcas, hay un dato interesante, y esto lo oí de una señora. Mencionó a otro señor, que yo tengo ese libro que se llama, sí, lo estoy contando una historia larga, pero el punto es, hay un libro, si les interesa este tema, que se llama La guerra de Dios contra el Islam, no contra el terror. Walid Shoebat lo escribió con Joel Richardson, creo que es el coautor. Y este señor era islámico. Y él conoció al Señor, ¿por qué? Porque se casó con una cristiana, él se enamoró de esta cristiana y se casó, ¿verdad? Pero al final ellos eran de lo que ellos llaman Palestina, pero es Israel, ¿verdad? No sé si era Hebrón o Belén, uno de esos lugares que es más islámico. Entonces se casaron y entonces él dijo un día, yo voy a estudiar la Biblia de mi esposa para rebatirle. Y al final, cuando la leyó, se convirtió al Señor. Pero él se ha dedicado a exponer al Islam, ¿verdad? Y él sabe mucho de esto, y es más, no solo lo que sabía de su vida diaria, sino que ha investigado extra. Y han salido toda esta información acerca de cómo el Islam es el anti-apocalipsis o el anti-Daniel, o sea, el anti-profecía bíblica. Es lo contrario, cabalmente. Su Mesías es nuestro anticristo. Entonces, hablando de la señal, en su libro saca un dato muy interesante, porque en Apocalipsis, solo va a mencionar brevemente, va a dar un anuncio aquí entre paréntesis, está como que viéndose que vamos a estudiar Apocalipsis el próximo año en este grupo, ¿ok? Entonces, no voy a dar tantos detalles, pero sí quiero hablar de esto porque habla de la marca de la bestia, ¿ok? Por eso lo estoy mencionando, pero miren este detalle. En Apocalipsis habla de que la bestia va a marcar. Y habla, este Apocalipsis está escrito en griego. Entonces ahí en el Código Vaticano están las letras, arriba, las letras de cómo se escribe en griego. El número de la bestia, 666, lo escriben así, con letras. Pero si ustedes ven la señal de uno de los escritos árabes, es, digamos, lo que fuera la X, serían las dos espadas, que eso es lo que se ponen en la cabeza los islámicos, en una franja con unos escritos. Entonces es una espada y dice en el nombre de Alá. Las dos espadas en el nombre de Alá, eso es lo que dice acá. Entonces, si ustedes se fijan, es como muy similar, ¿verdad? Entonces, ¿no será esa la señal de la bestia? Apúntenlo y déjenlo. Eso me suena como podría ser, ¿verdad? Ok, solo les quería mencionar eso porque me parece un dato muy impresionante, muy impresionante. Entonces regresemos al sueño de Daniel, ¿verdad? Solo esto va, lo vamos a profundizar cuando estudiemos Apocalipsis, ya en detalle y haciendo las citas en Apocalipsis, ¿verdad? Pero no me quería desviar de Daniel, aunque yo sé que están muy conectados, pero más quiero concentrarme en el libro de Daniel, en la historia. Entonces, ¿ya están? Ok, quiero que regresemos a los imperios que vimos ahorita, en resumen, las 4 bestias, que son los 4 reinos, y
¿Cuáles representan? El imperio de Babilonia, el león, el oso es el imperio medo-persa, el leopardo es Grecia y después el último Roma. Pero Roma está las piernas y lo que pasó con el imperio romano que se dividió en dos, pero de ahí va a salir otro imperio que va conectado con los últimos tiempos, que es del anticristo. Entonces ahí es donde va a estar los pies de hierro mezclados con barro y va conectado con ese tema, ¿verdad? Y podría ser como que, sí, esto ya podría verse como histórico, que lo es, pero Jesús y todo el Apocalipsis nos van a llevar y a proyectar que va conectado con la revelación de los últimos tiempos, y Daniel también dijo eso. Esa es la revelación final que tuvo Daniel, que le dijeron a él, anota esto, porque para él era futuro, pero esto es para los tiempos del fin. ¿Ok? Entonces, en Daniel 7:12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Eso me llamó la atención, porque esto es muy simbólico de la historia. O sea, claro, ahorita vemos el imperio babilónico, ¿lo vemos? No, como imperio babilónico, no, aunque Saddam Hussein trató de resucitarlo, ¿verdad? Pero no pudo. Okay. Pero en cierta forma ha quedado. Saddam Hussein, ¿en dónde está? ¿En qué país? ¿O estaba? En Irak. O sea que Babilonia ya no está, pero les ha sido prolongada la vida hasta cierto punto. O sea, hasta en cierta forma siguen, pero no como imperio, no como dominio, pero sí como su presencia. No es como que fueron eliminados completamente. Persia es Irán, solo para que los ubiquemos en nuestro mapa el día de hoy. Persia es Irán, Grecia y Roma, Europa, para que los veamos así en nuestro mapa. Pero a Daniel, cuando estaba viendo a estas bestias, dijo, bueno, estos reinos, sí yo sé, Babilonia, Medio Persia me lo puedo adivinar, ¿verdad? Aunque no ha caído Babilonia, pero me lo veo venir, ¿verdad? Grecia no tenía forma de decirlo, pero la última bestia, dice Daniel 7, que le intrigó demasiado. ¿Pero qué es esta? ¿Qué es esta bestia? Esta bestia está espantosa. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Y él le intrigó mucho y preguntó, porque se le apareció el ángel también y él comenzó a preguntar, pero miren, ustedes que están acá también, yo quiero saber. En el sueño se apareció más gente y dice, quiero que me expliquen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo quiero saber más sobre la cuarta bestia. Y esto fue lo que le fue dicho. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y lo describe acá que tenía 10 cuernos. 10 cuernos. Y dice que, ¿qué significan los cuernos? ¿Verdad? ¿Qué representan los cuernos? Y bueno, solo un paréntesis. En Daniel no solo dice que era terrible en gran manera, espantosa, pero no la describe. En Apocalipsis hay un poquito de descripción de una mezcla de animales, ¿verdad? Pero sí, ¿sabes? Dragón, no sé, como muchos animales, ¿verdad? Pero era la que más le llamó la atención. Y aquí también explica, dice, los 10 cuernos que representan, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. 10 reyes. Y en el imperio romano no se han levantado 10 reyes, o sea que todavía no se ha aplicado esto. Esto es para lo último. Dice, y tras ellos se levantará otro, y esta es la clave, ¿verdad? El cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este es algo que nosotros tenemos que estar como, no sé qué significa, pero anotémoslo. 10 reyes, uno que se levanta y derrota a 3. O sea, eso ustedes ténganlo aquí. Y cuando ustedes vean alguna noticia en el periódico, donde sea que lean sus noticias, les va a saltar, ¿verdad? Porque son los detalles que son importantes para el cumplimiento. Pero en estos, quiero concentrarme ahorita en el cuerno pequeño, porque eso es lo que le intrigó mucho a Daniel. Esta cuarta bestia es bien extraña. ¿Y cómo son? Son 10 reyes, y de esos 10 reyes, 3 van a caer porque uno se va a levantar. Y el que se levanta se llama cuerno pequeño. Y sigue
sigue diciendo, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de ellos fueron arrancados 3 cuernos, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, que era pequeño pero poderoso. Nefasto, botó a 3 y se levantó, y tenía grandes cosas. ¿O qué grandes cosas estaba hablando? ¿Saben qué estaba hablando? ¿Saben qué estaba hablando? Lo dice en el capítulo 25, lo explica, y en otros versículos también que vamos a leer. Dice, hablará palabras, eso es lo que va a salir de la boca de este cuerno. Este cuerno significa un rey, ¿verdad? O un líder. Dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Y como ya estudiamos Daniel, sabemos que tiempo es 1 año, entonces son tiempos, 2 tiempos y medio tiempo, 3 años y medio. Ok, eso es impresionante. Y uno dice, pero ¿cómo así que le va a ser dado poder? Y eso es lo que uno se confunde. Uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios perdió el control? Y ese es el mensaje que para mí, yo creo que quiero que ustedes se queden. O sea, esto así como asustó a Daniel, también nos puede asustar a nosotros, pero el mensaje es este. O sea, ustedes tomen nota, porque de repente van a decir, lo marco porque es que parece que está ganando, entonces sí, voy a ceder. Y el Señor les dice, no. Hay un límite de tiempo y hay un propósito para que este cuerno se le permita, porque hay un propósito, y el propósito es convencer a la tierra. La tierra se tiene que definir, o se pone de Dios o se pone del enemigo. Ya es tiempo de definición. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que saber. Por eso es este mensaje tan importante. Pero Daniel está diciendo, ¿qué es esto? Y él no se dio. Y nosotros tenemos que ver el ejemplo de Daniel, como él no se dio, nosotros tampoco. Pero no nos dejemos intimidar. Esto es para información nuestra, para nuestro beneficio. Para que no cedamos ni doblemos la rodilla, ni nos dejemos marcar por lo que no nos tiene que marcar. Pero es que mis hijos se van a morir de hambre. Es mejor que se mueran de hambre, a que mueran eternamente. O sea, ustedes enséñenle a lo que ustedes creen, porque se trata de su fidelidad, estar sellados con Dios o ser sellados por el enemigo. O sea, eso es importante. Entonces, sí, o sea, es como muy serio este tema, pero es muy importante que lo entendamos. Y otra vez vuelve a repetir esto, y lo quiero volver a leer por lo que dice al final. En Daniel 7:21 sigue hablando de esta guerra. Dice, veía yo que este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos. ¿Contra quién va a hacer la guerra? Contra los santos, contra nosotros. Dice, y los vencía. ¿Cómo es posible que Dios permita eso? Hay un propósito. Los vencía ¿hasta qué? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. O sea, está viendo estas bestias, estos reinos levantarse, y van a parecer como que están atacando van a atacar a los santos, pero atención, no se dejen vencer, no se dejen engañar, o no claudiquen. Sigan firmes, porque eso es un tiempo, y va a llegar el tiempo y todo se va a dar vuelta. Y esta es la buena noticia, ¿verdad? Solo antes nos dice las malas noticias, ¿verdad? La persecución, ¿verdad? La persecución. Dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? Eso, aquí estoy leyendo Apocalipsis, perdón. Esta referencia es casi idéntica. Ustedes ven lo que está en la descripción del cuerno pequeño de Daniel, y vamos a Apocalipsis, y es casi igual, solo que como que en diferentes palabras, pero Juan vio lo mismo que Daniel, y dice, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, que es el equivalente a 3 años y medio, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, y se le permitió hacer guerra contra los santos. De nuevo, en Apocalipsis lo menciona, y vencerlos. Esa es parte bueno, les voy a decir, no es la primera vez. Cuando Jesús murió y los discípulos estaban levantando, comenzando
en el Imperio Romano, expandiéndose el Evangelio, las buenas noticias. En Roma al principio no era bien recibido, hubo guerra fuerte, y ustedes han oído los mártires en el tiempo de los romanos, que hasta los quemaban, los echaban a los leones en los foros, en esos, ¿cómo se llama? El Coliseo, estos lugares. El Nerón los agarraba como antorchas en las calles de Roma. Horrible, o sea, hubo una persecución que yo me imagino, cuando ellos estaban viviendo eso, dijeron, esto es el tiempo que nos decía Daniel y Juan. Pero no, o sea, esa era simplemente la muestra, y mucha gente murió, pero de ahí, ¿saben qué? Cuando viene persecución, y eso sépanlo, cuando viene persecución es el momento de la definición para nosotros, pero ahí es el momento en que los creyentes creen con más fe, y viene el poder, los milagros más grandes. ¿Por qué? Ustedes oyen, leen hay hasta libros gratis. Hay uno que se llama Libro de los Mártires de Fox creo que se llama el autor. Lo pueden encontrar gratis en internet. Y ustedes oyen las historias de esa época romana, y dicen que es que los prendieron como antorcha, en fuego, los quemaban. Y al principio, ¡ay, qué horror! ¿va? Y después están alabando a Dios así. ¿Cómo van a creer ustedes? Porque vino la gracia de Dios en ese momento y ya no sintieron nada. Y la gente que los miraba, montón se convertían, porque los que lo quemaron dijeron, pero ¿esto qué es esto? Que alguien que murió pero está alabando al final. O sea, un testimonio impresionante. ¿Cómo ustedes ven a la iglesia de China ahora? ¿Que está libre en su fe o está perseguida? ¿Cómo ven ustedes? Esta gente dispuesta a morir, a ir a la cárcel. Y los pastores de China, ¿saben qué dicen? Si usted no ha ido como por lo menos 3 veces a la cárcel, usted no puede ser pastor. Así dicen, porque es como que usted no tiene la fe, ni siquiera la interesa como para poder dirigir una iglesia cristiana en China. ¿Por qué? Porque se requiere de eso, o sea, de bueno, no quiere decir como que me voy a ir a entregar, ¿va? No, pero es decir, es algo que prueba la fe. Y esa gente se sabe la Biblia de memoria y son más creyentes que uno, de verdad, no sé cómo explicarlo, o sea, su fe es fuertísima. Entonces, lo que hace la persecución es que es como el fuego, la figura que habla del fuego purificador en la Biblia. ¿Qué dice? Dice, el fuego viene y quema, ¿qué? La escoria, la paja, el heno, la hojarasca se quema. Nosotros decimos, qué paja, ¿verdad? Es como qué cuento, ¿verdad? Eso no vale nada. Igual, o sea, viene el fuego y quema la paja. Lo que no vale se quema así. Pero si hay algo de oro, de plata, que es sometido a alto fuego, ¿qué pasa? Se purifica, y si había alguna basurita por ahí, sale a la superficie y se le puede quitar. Eso es lo que hace la prueba. Entonces la prueba purifica. Y esto es lo que va a pasar con el mundo entero. Entonces no nos tiene que asustar, claro, no es como que, ay, qué alegre ser perseguido tampoco, ¿verdad? Pero sepamos por qué viene y qué beneficio podemos dar, y nosotros permanecer fieles, ¿verdad? Entonces dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, nación y lengua. Acaba la descripción del mar, ¿verdad? Pero al final del Daniel 7 que estamos viendo, el mensaje es Dios está en control. Dios está en control. No es que, ay, se le fue la mano a Dios, ya no, porque están venciendo los santos. No, tranquilos, esto va a pasar. Este último va a ser muy feo, pero quien está en control es Dios, y va a venir de esa estatua, va a venir al final la piedra que se desprende del cielo a botar todos los reinos del hombre. Va a caer y se va a levantar el reino de Dios, que va a durar para siempre. Entonces dice, vamos a leer en Daniel 7, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Se me hace como el abuelito lindo, ¿verdad? Y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. O sea, el trono era fuego, pero eso, el anciano de días
es en Atik Yomim, es en arameo, se parece mucho a Atik Yamim, antiguo de días. Es que de días es antiguo, es eterno, no sabemos ni cuándo fue su inicio, porque es desde siempre para siempre. Eso es lo que quiere decir antiguo de días, y Él es el que se va a sentar, Él está en el trono, Él va a venir a juzgar, y aquí lo sigue describiendo, dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos, porque va a venir Dios a juzgar al mundo. Y dice, he aquí con las nubes del cielo, y aquí viene la súper buena noticia, la roca que se desprende del cielo, dice, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Este hijo de hombre, ese es el que va a ser el rey. A él, dice, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es el Hijo del Hombre. ¿Se recuerdan? ¿Ustedes han oído eso del Hijo del Hombre? Sí, lo he oído en los evangelios. ¿Qué? ¿Dónde está eso del Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién se llamaba a sí mismo Hijo del Hombre? Jesús, Yeshua, muy bien. Él se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre. Esto les caía re mal a los rabinos, porque lo que le estaba diciendo él, porque si decía Hijo de Dios, pues sí, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí, Hijo de Dios, ¿verdad? Cuando él decía Hijo de Hombre, no me gusta. ¿Por qué? Porque él está diciendo, yo soy ese que le va a ser dado el dominio, la gloria, el reino. Que habló Daniel, ese soy yo. Imagínense. Ahora, él está un hijo de un carpintero. Él vino en su primera venida como Cordero de Dios, pero en la segunda viene como Rey. Como Rey. Entonces, eso es lo que en toda esta imagen de este sueño, cuasi pesadilla que tuvo Daniel, vemos estas bestias, pero al final vemos que el Rey, Dios, está en control, y esto ha sido temporal, los reinos del hombre, pero va a venir este reino a establecer lo que debería de haber sido, ¿verdad? Dios está en control y Él va a venir a tomar, se lo va a dar a Jehová. Entonces el mensaje entonces final, y eso es lo que yo quiero que nos quedemos con esta imagen, no con las bestias apocalípticas, ¿verdad? Sino van a pasar, las bestias tienen que pasar, pero recuérdense qué es lo que va a durar para siempre. Es Jehová está en control. Él va a venir a tomar su reino, se lo va a dar al Hijo del Hombre, que es el Mesías. Él va a controlar y venir a gobernar sobre la tierra. Y es el mensaje de Daniel 7. Entonces, el mensaje de Daniel 7 es este. La próxima entonces vamos a seguir con Daniel 8.